Hola, en el vídeo de esta semana vamos a ver lo que es el ego, vamos a ver cuáles son los factores que intervienen en el ego, en la formación del ego, vamos a ver las producciones que hace el ego, para qué sirve y cómo podemos modificarlo, ¿vale? Porque creo que hay bastante confusión sobre lo que es el ego. Entonces, para estudiar bien lo que es el ego, lo más importante es saber que en realidad es un programa del ego. Entonces, el niño o la niña cuando nacen necesitan desarrollar a nivel mental un programa con básicamente dos objetos. Uno que es la interpretación de la realidad, es decir, la realidad es infinita, pero necesitamos algo, un instrumento, que nos ayude a poder estar en la realidad e interpretarla. Entonces, este programa se genera básicamente para eso, con el objeto de adaptarse y sobrevivir. Con lo cual, la función básica del ego ya la podemos empezar a ver, que es adaptarte al entorno, poder sobrevivir e interpretar la realidad, ¿vale? Entonces, lo podemos ver como un programa, porque tiene, como todo programa, tiene diferentes, lo llaman inputs, entradas y salida. Entonces, ¿qué cuestiones influyen o qué cuestiones generan este programa o van generando? Pues por un lado las ideas, como habíamos visto en otro vídeo. Si te empiezan las figuras de autoridad, la familia, te empiezan a decir, tú eres una persona que tiene mucha energía, automáticamente, como tomas esta idea de una figura de autoridad, de una figura que le das la capacidad de programarte claramente, empiezas a vivir conforme a esa idea que han dicho sobre ti, ¿vale? Después, otra cuestión que influye es el lenguaje. Cada lenguaje tiene una lógica, y esta lógica es usada para poder interpretar la realidad. Entonces, no es lo mismo nacer en un entorno donde hay un lenguaje, por ejemplo, de signos, un lenguaje jeroglífico o un lenguaje con la lógica del lenguaje que tenemos hoy en día. No es lo mismo nacer bajo la influencia del inglés que bajo la influencia del castellano o del chino o del árabe o del hebreo, ¿vale? Entonces tenemos este lenguaje que también ejerce, digamos, una manera de cómo este programa interpreta la realidad. El entorno. El entorno también empieza a generar una serie de cuestiones dentro del programa para interpretarla. Entonces no es lo mismo una persona que haya nacido, digamos, en Málaga, que en Marruecos, y a lo mejor están a una distancia muy corta unos de otros, porque el entorno donde naces, el clima, el entorno, la cultura, digamos, va generando este programa. Y este programa, a medida que el niño va creciendo, lo que empieza a producir es una serie de sentimientos, de pensamientos y de acciones. Bien, entonces si te han dicho, por ejemplo, que no eres lo suficientemente bueno, vas a generar unos sentimientos ligados a esa idea. Si, por ejemplo, has nacido en un entorno donde tu raza se ve como superior, tus pensamientos van a ser en esa línea. O si has nacido en un entorno al contrario, donde tu raza se ve como inferior, vas a tener esos pensamientos. Y esto va a generar una serie de acciones en el mundo, ¿vale? Pero recordemos que todo esto es adecuado para que el niño pueda, digamos, sobrevivir al ambiente. Si un niño, por ejemplo, quiere conseguir algo de sus padres y se da cuenta que a lo mejor llorando lo consigue, este programa empieza a tener una serie de importancia, una prevalencia en su personalidad. Y como esto es lo que ha aprendido de pequeño, poco a poco lo va a ir siguiendo, desarrollando esas mismas tácticas, esas estrategias. Hasta que llega un momento en que esas estrategias infantiles, esos sentimientos, pensamientos y acciones dejan de funcionar, y entonces la persona tiene que madurar y cambiarlos. ¿Cuál es el problema con todo esto? Entonces, hasta aquí está bien, es algo necesario, es algo que nos sirve para adaptarnos y nos sirve para sobrevivir. ¿Cuál es el problema? Que nos hacemos adictos a este programa. Como este programa nos empieza a acompañar,
y empieza a funcionar en cierto modo, el programa empieza a verse como si somos nosotros mismos, como si somos el programa. Entonces nos creemos que nosotros somos este programa. Y entonces empezamos a interpretar la realidad conforme a este programa y creemos que el resto de las personas lo interpretan de esta manera. Y aquí es cuando empieza a haber el conflicto con los demás, porque obviamente nuestro programa lo interpreta de una manera subjetiva, conforme a este mecanismo que hemos visto, y otros programas lo interpretan de la misma forma subjetiva, y es donde empiezan las peleas y los conflictos. Como habéis visto, este programa genera sentimientos, pensamientos y acciones. Entonces, a medida que vamos evolucionando, a medida que vamos pensando, madurando, nos damos cuenta que nosotros no somos nuestros sentimientos, ni somos nuestros pensamientos, ni somos nuestras acciones, sino que es el fruto del programa del ego. Entonces, cuando alguien dice, esta es mi verdad, por decirlo así, está hablando de unos pensamientos, pero no está hablando de su verdad, está hablando de la verdad que el programa del ego tiene. Entonces, es muy probable que a lo mejor a los 10 años tenga otra verdad. Igualmente los sentimientos. La gente dice, estos son mis sentimientos, así es como me siento, como si fuera algo absoluto, cuando en realidad es una manera que el programa se expresa en el mundo, igual que con las acciones. ¿Vale? Entonces, cuando esto empieza a ser, digamos, preocupante, es cuando nos convertimos en adictos a este programa y ocupa la mayor parte de nuestra psique. No podemos escapar a este programa. Y normalmente empezamos a escapar cuando estas acciones, sentimientos y pensamientos nos llevan a un momento de crisis, nos llevan a un momento donde nos tenemos que replantear todas estas ideas, todos estos inputs que llegan aquí para generar otra serie de sentimientos, pensamientos y acciones que nos hagan actuar de forma más madura en el mundo. Entonces, cuando a alguien se le dice, es que tienes mucho ego, lo que le estás diciendo realmente es que tu programa del ego está siendo tan excesivo que está ocupando toda tu psique y no te está permitiendo ver la realidad de otra manera. ¿Vale? Por eso no es malo el ego, sino que es un mecanismo, sino que lo que es malo es la adicción al programa. ¿Cómo lo podemos empezar a cambiar? Pues aquí está el observador. Entonces, empezamos a hacer un trabajo que es, empezamos a observar los frutos de este programa, las consecuencias que tiene en nuestra vida. Y como habíamos visto en otro vídeo, la manera de cambiar este programa es empezando a incluir inputs nuevos, pero para eso tenemos que colocarnos en la misma posición como lo hacía el niño de pequeño, que era colocar una emoción muy grande, que es la que le influía en las ideas, una emoción de la gratitud, una emoción del amor incondicional, y incorporar una idea a este programa. Con lo cual vamos modificando cómo nos relacionamos y cómo interpretamos la realidad y cómo nos relacionamos con el mundo. Por lo tanto, el ego no es malo, lo que es malo es el programa y la adicción. La pregunta es, necesitamos pasar, por lo tanto, la fase que llevamos es, primero, nacemos, generamos el programa para sobrevivir y adaptarnos, y luego lo que hacemos es trascender este programa desde el observador. La pregunta ¿es necesario pasar por esta fase de primero generar el programa y luego trascenderlo? Pues de momento en general sí, pero sí que es posible de que empiecen a nacer una serie de niños donde no necesiten pasar por esto, sino que vivan la vida desde el lugar del observador, es el lugar del presente, del eterno presente. Pues cuando tú vives en el presente, lo que estás haciendo es desactivar el programa del ego. Hay personas que pueden que nazcan y que ya no necesiten de esta adaptación porque no ven al mundo como algo amenazante, sino que nacen en un entorno o nacen con la capacidad suficiente como para no tener la necesidad de diseñar este programa. Y entonces puede que vivan desde ese momento, desde el punto de vista del observador, vivan en la eterna presencia. Entonces, eso es lo que, digamos, todas las personas que intentan hacer trabajo espiritual lo intentan hacer.
que es vivir desde la presencia, desde el eterno presente. ¿Vale? Pero eso quizá ocurra en varios cientos de años donde la humanidad ya no necesite pasar por este programa. Porque este programa en el fondo es un mecanismo de adaptación y de defensa. Tiene más que ver con el mundo animal que con el mundo humano. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la idea es que se observe cuál es este programa, empezar a modificarlo y si podemos empezar a trascenderlo. Espero que te haya gustado este vídeo, deja todas las preguntas que quieras donde están puestos en YouTube o en la página web.